Entonces empezamos con una introducción, iba a decir breve, no es breve. Como veis, no es nada breve. Es una introducción, iba a decir una breve introducción, no es una introducción, omitamos lo de breve. Y luego ya, después de esta introducción, que es una introducción general a todos los temas, el tema que estuvimos viendo el otro día, Jesucristo, el hombre nuevo, es un tema. Y la introducción es general en el principio del libro a todos los temas que trata el libro. Y después tenemos un primer tema, después de la introducción, que no llegaremos hoy, que es la santidad de la humanidad de Cristo. El día vimos Jesucristo, el hombre nuevo, pero primero el libro plantea la santidad de la humanidad de Cristo. Después viene Jesucristo, el hombre nuevo. Madre mía. La santidad de Cristo es muy larga. Y después de Jesucristo, el hombre nuevo, que era el segundo tema, el tercer tema que propone es la divinidad de Cristo en el Evangelio de Juan, que es un capítulo aparte, porque Juan defiende cómo Jesús es Dios y de alguna manera nos muestra en su Evangelio de una manera diferente al resto, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora vamos con la introducción. Tenemos las palabras del Salmo, ¿no? Mi corazón rebosa de palabras bellas, voy a recitar mis versos en honor del Rey, dice el Salmo 45. Decimos que empezamos a ver, a contemplar y a estudiar al mismo tiempo la persona de Jesús. Y para ver y contemplar la persona de Jesús hay varios modos, ¿no? Hay varios caminos. Por ejemplo, podríamos partir directamente de la Biblia e incluso partiendo de la Biblia, dentro de ese caminar, estudiando la persona de Jesús desde la Biblia, hay varios caminos, hay diversas guías, y hay una guía que se denomina tipológica, que es la que seguían, de la que se servían las catequesis más antiguas de la Iglesia, la guía tipológica, que nos explica la persona de Jesús a la luz de las profecías y de todas las figuras del Antiguo Testamento. Hay otra vía, también desde la Biblia, que se llama vía histórica, que reconstruye el desarrollo de la fe en Jesús a partir de las distintas tradiciones, de distintos autores y de distintos títulos de Cristo, títulos cristológicos, o también de los diversos ambientes socioculturales del Nuevo Testamento. También se puede, al margen de la Biblia, estudiar la persona de Cristo desde las preguntas y las cuestiones y los problemas que plantea el hombre actual. Y también, por supuesto, se puede estudiar la persona de Cristo desde la propia experiencia, desde la propia vivencia de Cristo, sin tener necesidad incuestionable, o sea, inevitable de recurrir a la Biblia. Uno puede estudiar a Jesús desde su propia experiencia sin tener necesidad de recurrir a la Biblia. Todos los caminos que os acabo de enumerar, que son varios, son caminos que, como podéis comprender, no vamos a descubrir el Mediterráneo ninguno. O sea, son caminos ya muy explorados, muy masticados por diversos teólogos de todos los tiempos de la Iglesia, ¿no? La tradición de la Iglesia elaboró desde el principio una guía propia de acceso al misterio de Cristo. Un modo propio de recoger, de organizar los datos bíblicos que se refieren a Cristo, y esta vía es la vía que se llama el dogma cristológico, es la vía dogmática. Por dogma cristológico, esto es muy importante tener claros los conceptos, ¿no? Porque además en torno a la palabra dogma, yo lo dije un poco el otro día, pero ahora vamos a ver más despacio, hay muchísimos prejuicios.
y prejuicios como muy negativos. El dogma cristológico lo vamos a entender como verdades fundamentales en torno a Cristo, definidas en los primeros concilios ecuménicos, sobre todo principalmente en el concilio de Calcedonia, que fundamentalmente, en esencia, se reducen a tres verdades fundamentales. Jesucristo es verdadero Dios, Jesucristo es verdadero hombre y Jesucristo es una sola persona. Esas son tres pilares fundamentales de toda la cristología. Se utilice la vía que se utilice y son los tres cimientos de toda la cristología dogmática de los siglos posteriores. Es verdadero Dios, es verdadero hombre y es una sola persona. En este libro, que vamos a ir siguiendo, que nos va a servir de hilo conductor, el padre Cantalamessa ha ido siguiendo precisamente la vía dogmática de la Iglesia. Esta vía que es como si dijéramos la más clásica, la más antigua de la Iglesia. Y vamos a ver 6 reflexiones, pero son reflexiones muy amplias. 2 de ellas que están dedicadas a la humanidad de Cristo, 2 a su divinidad y 2 a demostrar la unicidad de su persona, que es una sola persona. 2 a cada uno de los 3 pilares que os acabo de decir. Después de esas 6 reflexiones vamos a ver un capítulo exclusivo, con un carácter un poco distinto al resto, a todo lo anterior, en el que el padre Cantalamessa va a hacer una valoración crítica de las tesis propuestas recientemente por algunas de las llamadas o denominadas nuevas cristologías, especialmente las que cuestionan la divinidad de Cristo, ¿no? El dogma cristológico, ¿qué es y qué no es? El dogma cristológico no pretende ser ningún dogma, pero menos el cristológico, ninguna especie de síntesis de datos bíblicos, ¿no? Han recopilado un montón de datos, los han juntado todos y han dicho este es el dogma cristológico. No es una especie de extracto que encierra en sí todas las grandes afirmaciones que la Biblia hace en torno a Cristo, sobre todo en el Nuevo Testamento, y que acaban reduciendo a una definición a Cristo y a su persona, una definición muy pobre, real pero muy pobre, que es 2 naturalezas de una sola persona. Eso es verdad, pero no es ni mucho menos toda la verdad, ¿no? O sea, eso hay que desarrollarlo muchísimo, porque decir Jesucristo es 2 naturalezas de una sola persona es algo frío, vacío de contenido, que no dice nada, o dice muy poco acerca de la verdad de Jesucristo. Si el dogma se redujera a afirmar eso, una persona con 2 naturalezas, pues sería reductivo, pobre, pobrísimo y peligroso, porque desfiguraría de verdad a la persona de Jesucristo, ¿no? La Iglesia cree y predica de Jesucristo todo lo que el Nuevo Testamento afirma de él sin excluir absolutamente nada. Y a través del dogma lo único que he intentado es trazar un marco de referencia. Establecer una especie de fundamento, de base sólida, que cualquier afirmación que hagamos de Cristo tiene que respetar. Y ahora mismo, desde mi experiencia personal, desde mis vivencias, desde lo que Dios me inspire, puedo hacer cristología, mi propia cristología. Yo puedo hablar de Jesucristo y de la persona de Jesucristo y descubrir nuevos aspectos, porque la persona de Jesucristo es inagotable, no la vamos a agotar nunca. Y puedo yo, pues, tener mi propio tratado de cristología, mis propias verdades cristológicas, las puedo formular como las puede formular cualquier teólogo. La única condición que la Iglesia me pide es que respete el dogma y que sobre el dogma yo formule
Voy yo y digo toda chusca, no lo digo yo, lo dice mucha gente ahora. Dios nos ama con corazón de hombre. Bueno, pues eso se lo ha sacado de la manga, no. Tiene una fundamentación teológica. Lo decimos fundamentándonos en el dogma. Entonces, respetando el dogma, podemos seguir explorando nuevos caminos de conocimiento de Cristo, pero siempre respetando el dogma para no salirnos del camino cierto, ¿no? Para no salirnos de la fe de la Iglesia. Esa es la razón de ser del dogma. No cortarnos los caminos, no atarnos corto, no fastidiarnos, al contrario, darnos un fundamento, una base sólida por la que podamos caminar tranquilamente, sin miedo a patinarnos, ¿no? Todo lo que sería de Jesucristo, lo que sea, tiene que respetar una verdad fundamental e indiscutible, que Jesucristo es Dios y es hombre. Eso es innegociable. Esa es la base de toda la cristología. Y es Dios y es hombre en la misma persona. Respetando eso, podemos ya hacer cristología. Los dogmas. Los dogmas son estructuras abiertas. En contra de lo que se suele predicar, no es una cadena, no es un yugo, no es una jaula. El dogma es una estructura, sí, pero abierta, dispuesta a coger todo lo que cada época descubre de nuevo y de genuino en la palabra de Dios en torno a las verdades que ellos han intentado definir, pero no cerrar. Cuando la Iglesia ha formulado que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, en una sola persona, en una misma persona, ha definido algo innegociable, pero no lo ha concluido. Ese es un filón abierto. Han abierto una autopista nueva, ahora cada cual que la corra, pero que no se salga de la autopista. Que corra todo lo que quiera, a la velocidad que quiera, pero por esa autopista. No inventemos un atajo nuevo ni un camino nuevo. El dogma es la autopista. Correrla es asunto de cada uno. El dogma no está cerrado. El dogma es un camino seguro para evitar desviaciones y accidentes. Y la Iglesia lo único que hace es darnos la infraestructura, darnos la carretera. Y luego ya, sin salirnos de ahí, nos deja correr. Los dogmas están abiertos, como os digo, a desarrollarse desde su propio interior, desde el propio interior del dogma, siempre que sea en el mismo sentido y en la misma línea. Si tenemos una autovía, tiene dos sentidos. Uno hacia allá y otro hacia acá. No pasa nada si tú respetas. Si te saltas la mediana e intentas meterte en el carril contrario, entonces vas a tener una colisión seria y vas a hacerte daño y hacer daño a otros. Por eso hay que respetar el dogma en el mismo sentido y en la misma línea, siempre que la interpretación dada en una época no contradiga a la de la época precedente. Porque la verdad no se contradice, la verdad trasciende el tiempo, la verdad no cambia. Si Jesucristo fue verdadero hombre en el siglo I, es verdadero hombre en el siglo V, es verdadero hombre en el siglo XXI, y será verdadero hombre en el siglo 30. Eso no va a cambiar. Otra cosa es la vivencia, la experiencia, las nuevas espiritualidades, las nuevas percepciones de esa realidad, las nuevas vivencias que el Espíritu Santo pueda suscitar de eso. Pero no va a cambiar. Es que no puede cambiar. Lo que es verdad y la verdad no cambia. Es verdad también que con el paso del tiempo se ha demonizado el dogma. Se ha visto el dogma como un yugo, como una cadena, como una esclavitud, como algo que quita la libertad. Así nos lo venden muchas veces. Sobre todo los que se intentan saltar el dogma, pues tienen que tener alguna excusa para ir contra el dogma, ¿no? Lo que sí es cierto, eso no es cierto que quite la libertad ni nada de eso, al contrario, crea un espacio de libertad y de seguridad para poder vivir, ¿no? Lo que sí es cierto es
que muchas veces hemos caído en que nos olvidamos del dogma en su verdadera función y sobre todo lo desvinculamos de la escritura. Y el dogma, si se desvincula de la escritura, pues es un axioma más, o sea, es una fórmula teológica, como puede ser una fórmula química, como puede ser una fórmula matemática, como puede ser un postulado moral X, el que sea, ¿no? Si el dogma nunca puede estar desvinculado de la escritura, vamos, no se debe desvincular de la escritura. De hecho, cuando la Iglesia formula un dogma, siempre lo fundamenta en la escritura, y la escritura es la que nos garantiza que el dogma permanece abierto a la acción del Espíritu y permanece vivo, porque la palabra de Dios está viva. Entonces es importante no desvincularlo de la escritura. Ni invertirlo. La escritura es siempre la base del dogma y el dogma es el exponente. No al revés, no el dogma es la base y la escritura el exponente del dogma, ¿me explico? La escritura es la base y el dogma explica algo que la escritura contiene, lo explica y lo define. Y últimamente se ha hecho al revés. Un defecto, algo mal hecho. El dogma se considera la base, esto es impepinable, intocable, y ahora vamos a buscar cosas en la escritura, frases, citas, no sé qué, que nos digan que el dogma es cierto. No, eso es al revés. La verdad está en la escritura. El dogma la formula, la cataloga. Pero no pretendemos de una verdad que nos más o menos hemos trazado nosotros, ahora vamos a buscarle algún refrendo bíblico, algo en la Biblia que nos asegure que es la verdad. Eso se hace y está mal hecho, ¿no? Lo que os acabo de decir, se sigue diciendo que el dogma, o sea, que la escritura explica el dogma. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos reducido la escritura también a un montón de frases breves que se han ido sacando del contexto y que parece que solamente están en la escritura para confirmar tesis dogmáticas que ya están creadas, ¿no? Que ya se han constituido. Son como las pruebas de que el dogma son verdad, y ese es un error categórico, ¿eh? Dejando esto claro, que esto es importante, que el dogma sirve a la escritura y no la escritura al dogma, hay que decir, aunque a algunos no les guste oírlo, que hoy, como siempre, en el pasado y como siempre en el futuro, el dogma es el camino más seguro para descubrir al verdadero Jesús. Porque hay muchos falsos Jesuses que se venden por ahí, ¿eh? Ya en tiempos de San Pablo. De San Pablo, cuando protesta, viene uno y os predica un Jesucristo distinto del que yo os predicaron, y vais y os lo creéis, ¿no? Pues ya desde antiguo. Entonces, para encontrar al verdadero Jesús sin margen de error, el dogma es el camino seguro. Y no solamente el camino más seguro, la vía más bella, sino además la vía más bella, la más joven, la más rica en promesas, como todas las cosas que no se improvisan de un día para otro. Las cosas que se improvisan de un día para otro pueden resultar divertidas, entretenidas, novedosas, rompen la monotonía, pero carecen de solidez. Las cosas más profundas en promesas, más ricas, son las que no se improvisan de un día para otro, y sobre todo las que no siguen la última teoría de moda. Porque en la dogmática, bueno, no en la dogmática, en la teología, como todo hay modas, tendencias. Una moda es una tendencia, ¿no? Sino que las formulaciones dogmáticas han sido no improvisadas, sino que han sido maduradas lentamente, como si hubiéramos puesto ese fruto, que es el dogma, al sol,
y al agua de la historia, y muchas generaciones han ido contribuyendo a la formulación del dogma. Kierkegaard, que dice cosas preciosísimas a propósito de la terminología dogmática, dice: la terminología dogmática de la Iglesia primitiva, esto lo dice Kierkegaard, dice, es como un castillo encantado donde reposan en un profundo sueño los príncipes y las princesas más hermosas. Basta solo despertarlos para que se levanten de pronto en toda su gloria, ¿no? Todo eso está ahí, existe ahí, pero hay que entrar en ese encanto, en ese mundo, y hacer que todo eso que está ahí latente despierte y se muestre en toda su belleza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué os digo todo esto? Porque hay que dejar claro que acercarse a Cristo por la vía del dogma, que es lo que vamos a hacer, porque es la vía más segura, y porque somos hijas de la Iglesia y de su tradición y de su dogmática, no tiene nada que ver con resignarnos a repetir de una manera cansina y monótona siempre los mismos rollos. Y eso suena lo del dogma, ¿no? Hay X leyes, X postulados, y los repetimos cansinamente como papagayos hasta que nos salga por las orejas y nos morimos de aburrimiento repitiendo. No. Seguir a Cristo, acercarse a su figura por la vía del dogma, significa leer la Escritura en la tradición, pero poniéndonos las gafas de leer de la Iglesia Católica. No vale cualquier gafa. A los católicos no nos vale cualquier gafa. Para leer correctamente nos vamos a poner las gafas de leer de la Iglesia Católica. Y eso nos va a permitir leer con los ojos con que lee la Iglesia la Escritura, sirviéndonos de la asistencia del Espíritu Santo que la Iglesia tiene, sobre todo cuando la Iglesia trabaja, cuida, formula el dogma. Entonces, con esas gafas que garantizan una asistencia especial del Espíritu Santo y una visión única en la verdad, vamos a leer la Escritura de un modo siempre antiguo y siempre nuevo. San Ireneo decía que la verdad revelada es como un licor precioso contenido en un vaso valioso. Por obra del Espíritu Santo rejuvenece siempre y hace rejuvenecer también al vaso que la contiene. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia es ese vaso que es capaz de leer la Escritura de un modo siempre nuevo, porque ella está siendo continuamente renovada por la Escritura misma. La Iglesia no envejece nunca y no envejecerá jamás. Lee la Escritura siempre con ojos nuevos, porque el Espíritu Santo en la Escritura rejuvenece a la Iglesia siempre, siempre, siempre. Este es el gran secreto descubierto por San Ireneo, que nos explica, y esto es precioso, la perenne juventud de la tradición y por tanto de los dogmas, que son la expresión más alta de la tradición. Cuando hablamos de la tradición de la Iglesia, miramos hacia atrás y empezamos a pensar en los primeros años del cristianismo y en todo lo que la Iglesia, como si fuera una cosa, una herencia que hemos recibido de algo muy antiguo. En la tradición nos suena a que hemos recibido una obra de arte súper antigua, ¿no? Y hay que seguir cuidándola porque es una obra de arte súper antigua. Pues no. La tradición, cuando nos referimos a la Iglesia, es algo nuevo. Jesucristo ha resucitado y hace nuevas todas las cosas, también la tradición. La tradición es antigua y nueva, como la belleza de Dios, siempre antigua y siempre nueva, ¿no? Entonces, poder gustar la tradición de la Iglesia, viéndola como la ve la Iglesia,
Y descubrir la juventud nueva siempre de la Iglesia es una gozada, una suerte, una fortuna que tenemos los hijos de la Iglesia. Ser hijo de la Iglesia no es anclarse en una vetusta organización de 21 siglos, muy jerarquizada, muy anquilosada, y no sé de qué maneras siniestras pintan a la Iglesia de hoy, ¿no? La Iglesia es verdad que es una institución humana, en cuanto que está formada por seres humanos, con limitaciones propias de los seres humanos que la componemos, y efectivamente tiene una estructura organizada, jerarquizada, y eso es verdad, es como el cascarón externo de la Iglesia, que tiene 21 años, 21 siglos de historia. Bien, eso es cierto, pero la Iglesia no es eso. La Iglesia es Jesucristo, vivo y resucitado. La Iglesia es un cuerpo místico que se renueva continuamente, ¿no? Y poder saborear y vivir en esa dinamicidad, porque la Iglesia siempre es dinámica, por una razón muy sencilla, porque el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, y el Espíritu Santo siempre es joven, porque siempre es nuevo, y porque continuamente recrea todas las cosas, ¿no? Pues el ser hijos de la Iglesia nos integra en esa dinámica de juventud eterna, de novedad continua. Y la cristología, vivida desde los dogmas, es la expresión más alta de esa juventud perenne de la Iglesia, ¿no? San Ireneo me decía muchas cosas, dijo la pila de cosas. Dice, a propósito de esto, una de las cosas más hermosas que dice es que el Espíritu Santo es el agente principal de esta perenne novedad, lo que os acabo de decir, de esta juventud perenne de la Iglesia, porque guía a la Iglesia a recoger los estímulos siempre nuevos que poco a poco brotan en la historia y en el pensamiento de los hombres. Continuamente el Espíritu Santo suscita en los hombres nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos caminos, nuevas espiritualidades, nuevos carismas. Y Él guía a la Iglesia, el Espíritu guía a la Iglesia a recoger todo eso, a que no se pierda nada, a guardarlo, a custodiarlo, a integrarlo en la tradición de la Iglesia. Cada creyente pasa a formar parte de la tradición de la Iglesia. O sea, la tradición de la Iglesia es una cosa que nos ha dado de la misma canica y más o menos nos ha tocado uno. No, yo bautizado, creyente, miembro de la Iglesia, formo parte de la tradición de la Iglesia. Y los carismas y las gracias que el Espíritu Santo derrama en mí, en mi persona, en mi alma, forman parte e integran también la tradición de la Iglesia. Y eso es lo que se llama, que se cacarea y se repite, y a veces uno no sabe muy bien qué es, los signos de los tiempos. Son las diferentes gracias que el Espíritu Santo va derramando en los diferentes miembros de la Iglesia, ¿no? Y el Espíritu Santo se enfoca también que bajo este impulso y bajo este sentirnos parte de la Iglesia y de su tradición, nos impulsa a leer de una manera nueva y siempre profunda y siempre diversa la palabra de Dios. Hay un padre de la Iglesia que llama al Espíritu Santo luz de los dogmas. Es una definición magnífica, estupenda, que nos lleva a una esperanza, ¿no? Cierto modo atrevida, de que vamos a ahondar en el dogma y vamos a descubrir muchísimas cosas dentro del dogma que aún están por explorar.
Nunca vamos a agotar ningún dogma. Entonces, cuanto más pateemos la carretera, más posibilidades hay de que apreciemos cosas en el viaje, ¿no? En este tiempo actual, en el que estamos invocando y en parte experimentando una renovación de muchas cosas en la Iglesia por parte del Espíritu Santo, de la oración, de la vida religiosa, de muchas instituciones, se perfila de pronto ante nosotros otro campo al que el Espíritu Santo quiere llevar a una vitalidad nueva, que es el campo del dogma. Renovar el dogma en el Espíritu Santo no significa hablar ya lo más a menudo que se pueda del Espíritu Santo, a propósito de cualquier cuestión teológica. El Espíritu Santo es una luz, es la luz, lo acabamos de decir, la luz de los dogmas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es la luz que ilumina y hace ver las cosas, no cuando se detiene la luz delante de los ojos, o cuando se mira el foco, que entonces no se ve absolutamente nada, sino cuando la luz está a las espaldas. Cuando la luz está a mi espalda, alumbra todo lo que yo tengo delante y manteniéndose, por decirlo de alguna manera, a un lado. Solamente el Espíritu Santo es quien proyecta luz sobre Jesucristo y quien me lo puede dar a conocer. Nadie más. Yo puedo estar aquí hablando hasta la parusía de Jesucristo, de todo lo que se me ocurra, de toda mi experiencia, de todo lo que lea. Y está bien. Pero ninguna de vosotras va a conocer a Jesucristo si no es iluminada por el Espíritu Santo. Podéis estar oyendo hablar de Jesucristo hasta, ya os digo, hasta el día del juicio. Y habréis oído hablar de Jesucristo. Pero no lo habréis conocido si no interviene en vosotras el Espíritu Santo. San Pablo llama a Jesucristo el misterio revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu Santo. Lo dice en Efesios 3, número 5. De la misma manera también nos dice que nadie puede proclamar que Jesucristo es Señor si no es en el Espíritu Santo. No hay manera. No hay posibilidad. En esto el dogma comparte, hechas las debidas distinciones, la prerrogativa de la Escritura. La Escritura está inspirada por el Espíritu Santo y no puede comprenderse en su intención más profunda si no se lee espiritualmente. Cuando digo espiritualmente, quiero decir en el Espíritu Santo. Pues el dogma es lo mismo que la Escritura. Ha sido definido por la Iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo. Cuando la Iglesia ha promulgado un dogma, siempre lo hace con una asistencia especial del Espíritu Santo. Es un acto de magisterio extraordinario del Sumo Pontífice, asistido de una manera especialísima por el Espíritu Santo para promulgar ese dogma. Bien. Pues el dogma no puede ser comprendido en su naturaleza, en su dinámica, en su hondura, en su plenitud, si no es en el Espíritu Santo. Nos podemos coger la teología dogmática, nos la tragamos entera, nos la aprendemos de memoria, somos unas expertas en teología dogmática, hacemos unos exámenes geniales, nos licenciamos en teología dogmática, nos doctoramos en teología dogmática, defendemos una gran tesis, nos la publican, y entonces tienes un gran conocimiento intelectual de teología dogmática. Pero no conoces, de verdad, si no eres capaz de leer el dogma desde el Espíritu Santo. De leer, de vivir, de rumiar, de saborear el dogma desde el Espíritu Santo. Y sabrás un montón de teoría. Y sabrás explicar perfectamente la doble naturaleza de Cristo y todo lo que quieras. Pero nunca habrás conocido
a Jesucristo y todo lo que el dogma revela de él, si no es desde el Espíritu Santo. El fin de estas meditaciones, ¿cuál es? Mostrar cómo el Espíritu Santo, que lo vivifica todo en la Iglesia, puede vivificar también y sobre todo el dogma católico. Hacerlo brillar con una luz nueva, quitarle toda la mala fama que le han puesto al dogma, aprender a amarlo, porque son los caminos que el Espíritu ha abierto para que corramos al encuentro de Cristo, y enamorarnos de Él y hacer que otros se enamoren de Él después de haberlo acercado a la experiencia de todos. Tenemos que tener luz, fuerza, convencimiento para presentar al mundo de hoy el dogma como una bendición, como un regalo, como una gozada, como una expresión de la solicitud del Espíritu Santo que nos cuida en la Iglesia. El dogma es el cuidado formulado del Espíritu Santo en nuestra Madre la Iglesia. Y tenemos que saber presentar el dogma así al mundo. Quitarle al dogma todo lo negativo que le han puesto, todos los tintes negativos que le han puesto. Enamorarnos del dogma, defenderlo y convencernos de que es el mejor camino, ¿no? El más sano y el más seguro. Tenemos que ser capaces de portar el dogma, de llevar el dogma y de presentarlo no como un manojo de certezas, que también lo es, sino sobre todo como un montón de energía, de fuerza, de amor, de dinamicidad, de capacidad de llenar de vida y de verdad todo lo que toquemos. Así tenemos que ir con el dogma, tenemos que ser capaces de transformar la teología dogmática en teología espiritual. De un montón de fórmulas en un montón de experiencias vivenciales, ¿no? Espirituales. Porque hay mucha digresión. A mí lo que me gusta es la teología espiritual, yo paso de la dogmática. Pues te vas a quedar en un espiritualismo que no sabes cómo terminas, ¿no? Y significa, el que dice eso significa que no ha comprendido para nada la teología del dogma, ¿no? Y la belleza y el regalo que el dogma supone. En una época como la que estamos viviendo, en que todo lo que sea objetivo y doctrinalmente vinculante es rechazado, cualquier norma es rechazada, y yo vuelvo a lo mismo, es que siempre desencadeno lo mismo, se toman desviaciones hacia espiritualidades indefinidas, vagas, extemporáneas, esotéricas, raras y al final vacías de religiosidad auténtica. Es una tarea urgente de todos los creyentes y una tarea vital volver a descubrir la verdadera naturaleza y el verdadero rostro de los dogmas de la fe cristiana. Tertuliano decía, cuando se dirige a los paganos de su tiempo, una sola cosa pide la verdad cristiana: que no se la condene sin conocerla. Hoy día se condena la verdad cristiana a priori sin molestarse para nada en conocerla. O sea, esto es actualísimo. Tertuliano hoy día va a tener muchísimo trabajo, porque es la realidad. Sin conocer la verdad cristiana se la condena, porque la experiencia nos dice
y podríamos nombrar personas, que en cuanto se empieza a conocer la verdad cristiana, se la abraza y se la ama, porque cambia la vida. Y si primeramente se la condenaba, era porque no se la conocía. En cuanto se la empezaba a conocer, hay que ser o muy tonto, pero tonto, o sea, de necio, de corto de mente, o muy orgulloso para no abrazarla. Por eso lo único que pedimos es que antes de condenarnos nos deje darla a conocer. Y una vez conocida, entonces ya respetamos la postura. Pero condenar a priori lo que no conoces, primero es injusto y segundo es de necios. Y ese es el fin de lo que vamos a hacer, ¿no? Lanzar ideas para que cada una las recoja y las guarde, ¿no? En esto, como muchas cosas, contamos con la ayuda de nuestro amigo Kierkegaard, que, aparte de algunas reservas debidas, porque él era católico, él era luterano, tuvo el gran mérito de dejar caer las verdades dogmáticas de la Iglesia antigua, que son comunes a los luteranos y a los católicos, en lo más vivo del pensamiento moderno, sin disolverlas, sin licuarlas, pero sin embargo demostrando que las dos cosas, los dogmas de fe y el pensamiento moderno, no son para nada incompatibles como nos han querido hacer creer. Es una gran mentira. Decir que los dogmas antiguos y el pensamiento moderno son incompatibles entre sí. Y lo que más interesa es encender en nosotras, y en cualquier persona que escuche esto, un deseo intenso de anunciar a Cristo, con vistas a una nueva evangelización, ¿no? Estamos en el tercer milenio del nacimiento de Cristo, y en este tercer milenio del nacimiento de Cristo son necesarios no solamente especialistas en cristología, sino también y sobre todo enamorados de Cristo, que no tengan reparo, ni miedo, ni vergüenza de hablar de Él y de prepararle los caminos con el mismo ardor y la misma humildad con que lo hizo Juan el Bautista. Ir por delante, ir allanando el sendero, y para eso necesitamos una base cristológica, una base dogmática, pero con la intención de que nos encienda el corazón, de que nos lleve al enamoramiento y al anuncio. Y esa sería, por decir de alguna manera, la introducción, ¿no?